Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva entrevista de Psicodiáspora, nuestro segundo episodio. Hoy tenemos el gusto de tener al colega David Sucre Villalobos, quien nos acompaña desde Quito, ¿cierto? Ecuador. Desde Ecuador, Quito, así es. Bienvenido, David, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos quién eres, qué haces y, bueno, un poco de tu desempeño como psicólogo allá en Ecuador. Bueno, primero quiero agradecer la oportunidad que estás brindando ante estas personas que nos escuchan, ¿no? Realmente la iniciativa que has tenido de Psicodiáspora me parece una iniciativa maravillosa, porque yo creo que, bueno, de alguna manera es una tarea pendiente que también tenemos los psicólogos del exilio en relación a lo que está pasando en el país, ¿no? Bueno, yo soy psicólogo y estudié en la Católica, tengo el posgrado de Clínica Mental de la Universidad Central de Venezuela, del Hospital Universitario de Caracas, estudios de psicoterapia psicoanalítica y vivo hace 3 años y medio en Ecuador, Quito, en donde me desempeño prácticamente como psicólogo en mi consultorio privado y atiendo no solo población local, sino población también migrante, no solo paisana venezolana, sino también, por ejemplo, colombianos, peruanos, cubanos, también algunos migrantes que son de Europa, que viven acá por temas de trabajo. Eh, y nada, o sea, prácticamente desde que llegué al país he trabajado siempre en mi área, gracias a Dios. Empecé en un centro de Alzheimer, viendo pacientes de tercera edad con cuadros de demenciales y con cuadros de Parkinson. Y luego, poco a poco, fui construyendo la consulta hasta que ahorita solo vivo de eso. También trabajo vía online, ahí también veo hispanoparlantes que están como regados por todo el mundo. Tengo pacientes en Norteamérica, en Europa, en Sudamérica, pero más que todo, en realidad, mi trabajo es en el área presencial, o sea, en el consultorio aquí en Quito, eh, todos los días, incluyendo los sábados, como migrante del fin, trabajando bastante. Claro. Haciendo el immigrant hustle que dicen, ¿no? De trabajando y Yes. trabajando para estabilizarte. Al comienzo, David, marcabas la diferencia entre estudiar psicología y luego hacer un posgrado en psicología clínica. Para las personas que nos ven, ¿pudieras decirnos qué es un psicólogo clínico? Sí, claro que sí. Y yo creo que es una pregunta súper importante porque, bueno, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales y de alguna manera a veces también busca como decir, predecir qué puede ocurrir en el futuro en relación a alguna conducta, ¿no? El psicólogo clínico estudia el comportamiento y los procesos mentales, pero ya de alguna manera alterados. Ujú. Ya no el funcionamiento normal, sino el funcionamiento que genera cuadros psicopatológicos y por ende bueno, altera la adaptación y la cotidianidad del ser humano, tanto a nivel conductual como a nivel de los procesos psicológicos, que son los que nosotros estudiamos en un examen mental. Atención, concentración, memoria, afecto, pensamiento, inteligencia y todas las posibles alteraciones que pueden ocurrir en estos procesos mentales. Buenísimo. Y en el caso de tu consulta, ¿cuál es el motivo de consulta principal? ¿Cuál es la razón fundamental por la que la gente, sobre todo los venezolanos, hablemos de los venezolanos, además tú usaste la palabra exilio, ¿no? Que tiene una connotación muy particular. Entonces, los Ajá. venezolanos en el exilio, ¿por qué acuden a consulta contigo y a tu grupo en general de ejercicio? Mira, las necesidades de los paisanos, de las personas que son venezolanas, que tocan la puerta del consultorio, en realidad son variopintas. Obviamente muchas están matizadas por el tema del duelo migratorio, pero ya después de 3 años y medio, casi 4, incluso yo estoy viendo pacientes que tienen más de 8, 9, 10 o 15 años viviendo en este país, es como bastante complicado poder hablar del tema de duelo migratorio por los tiempos y por los procesos de adaptación que este paciente quizás ya, por los cuales ya ha atravesado, ¿no? A veces lo que ocurre es, y es lo que yo he visto, que aunque el calendario ha pasado, el calendario no ha pasado en el psiquismo, no ha pasado a nivel psicológico, en el inconsciente tiene quizás otros tiempos, y como yo les digo a ellos, a veces les cae la locha después de tanto tiempo y empiezan a tratar de ver qué es lo que ocurre con su migración y empiezan a pensarse y a reflexionarse en función de esta nueva identidad que han construido en este país, de sus roles y del quehacer diario y de lo que quieren hacer en el futuro. Entonces yo creo que más de que hablar de duelos migratorios, que sí los hay, no los voy a negar, yo creo que son más que todo temas que son de estrés de aculturación, temas de estrés aculturativo, a veces también hay mucha frustración que tiene ya la persona que es un inmigrante en el país, porque siente que tiene un techo de cristal, porque de alguna manera considera que ya no puede seguir ascendiendo o seguir desarrollándose en el ámbito competitivo, profesional, incluso personal,
Y lo otro también que he visto es que son personas que buscan mucho ayuda por el tema de la unión en una relación intercultural. Entonces son a veces paisanos que están teniendo relaciones afectivas y amorosas con personas locales o con personas de otras nacionalidades, y eso también está trayendo bastantes conflictos, ¿no? En el inicio del noviazgo, en el inicio de los valores, de la cultura y de cómo pueden hacer un ensamble positivo y afectivo para que sea sano para la pareja. Más que todo por ahí van los motivos de consulta de las personas que tocan la puerta del consultorio. Hay también migrantes que están en condición de una necesidad extrema y a veces lo que hay que hacer es una intervención muy puntual, una intervención prácticamente de emergencia, intensiva, que a veces ni siquiera está atravesada o matizada por el psiquismo. O sea, simplemente hay que hacer, por ejemplo, ortopedia, lo que se llama ortopedia en psicoanálisis o en psicoterapia, en donde hay que a lo mejor buscarle alimento, cobijo, calzado, vestimenta adecuada para el clima de Quito, que es una ciudad andina, de todo el elemento andino de Sudamérica. Y bueno, o sea, a veces la ayuda viene también desde ahí porque desde hace 2 años yo pertenezco a una fundación que crearon venezolanos, venezolanos generalmente del área de la salud, que se llama Chamos Venezolanos en Ecuador, que bueno, más que todo intenta también dar respuesta, sabemos que de índole asistencial, pero también consideramos que es una respuesta necesaria para la diáspora que tenemos acá, que es bastante, o sea, realmente a lo mejor no en números, pero sí se ve en las calles, se ve en lo colectivo, en lo social, que ha tenido un impacto importante para la ciudad y para el país. Claro, justamente de eso te quería hablar porque además yo siento, David, yo te sigo en las redes sociales, no nos conocemos o quizás nos habremos encontrado personalmente en algún momento de formación en Venezuela, pero de lo que veo en tus redes y de la información que publicas, eres también un vocero de la salud mental, eres muy activo en términos de entrevistas de radio, hablar de la situación de los venezolanos en el Ecuador y con este trabajo que haces con esta ONG. Quería Uh -huh. preguntarte en relación al tema de la xenofobia, porque además es algo que ha estado pues muy en el tapete noticioso el año pasado con eventos puntuales que hubo en Ecuador y en Colombia, pero me imagino que además eso no es una cosa puntual, es algo que se mantiene en el tiempo. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia como venezolano antes que como psicólogo en relación a esa situación en Ecuador y qué sientes como profesional de la salud mental que se puede hacer desde la diáspora venezolana, pero también desde el pues, sistema de salud mental ecuatoriano para atender el asunto de la xenofobia. Sin duda alguna es un tema álgido, es un tema complicado, es un tema que también ataca la subjetividad mía como ser humano, porque en mis inicios, en mi migración, sí, en eventos muy puntuales, sí fui víctima de xenofobia, no lo voy a negar, pero yo sí creo que a los hechos que tú estás haciendo alusión, que fueron los hechos del año pasado, yo creo que la relación que tiene Ecuador con el venezolano y la relación que tiene el venezolano con Ecuador es distinta, es diferente, Qué ¿sí? importante eso, ¿no? Sobre todo porque, bueno, obviamente fue un caso bastante mediático, un caso llevado quizás erróneamente por los medios de comunicación y porque, bueno, hubo también declaraciones y manejo del Ejecutivo que de alguna manera, bueno, incitaron y generaron conductas xenofóbicas súper importantes, sobre todo en provincias que están en el interior de la ciudad, en el interior de Quito, ¿no? Que hubo que también atacar, atender en su momento debido y, bueno, también exigirle a las autoridades competentes, a las autoridades nuestras, que también dieran un respaldo o que dieran una respuesta en relación a lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Mira, el tema de la xenofobia yo creo que es complicado porque es un miedo irracional, es un miedo obviamente que no tiene una lógica argumentativa. Yo creo que obviamente quizás esta parte del mundo no estaba preparada para la diáspora nuestra y de alguna manera tienen que buscar los mecanismos regulatorios para poder hacer frente a esa diáspora. Ecuador, obviamente, ya desde hace un par de meses tiene un visado para nosotros, ya aquí no es libre el tránsito de entrada para los venezolanos, y ahorita, desde hace más o menos octubre del año pasado hasta marzo de este año, está haciendo un censo solo para la comunidad venezolana, que también llama un poco la atención, para un poco depurar y para un poco ver cuáles son las condiciones de los venezolanos en el país. Ese censo lo tienen que realizar personas que estén bajo la categoría de refugiados o que no tengan los papeles
y por ende estén en una condición de ilegal, y tanto también las personas que estamos adecuadamente con nuestros visados y con todo en regla, lo tenemos que también realizar. Sea, solo para venezolanos, no para todos los migrantes en Ecuador que pudieran ser colombianos, pudieran ser panameños, No, solo para no, venezolanos. solo para los venezolanos. Y sin duda alguna, bueno, estas restricciones obviamente también han generado mucho temor. Tengo entendido que no han obtenido los resultados que ellos deseaban. Y bueno, obviamente el tema de las trochas y el tema de los accesos no adecuados hacia el país se han incrementado muchísimo. Entonces, como que de alguna manera el tema no es fácil. El tema obviamente está siendo abordado no solo por ONGs locales, sino también por, bueno, mecanismos y asociaciones internacionales como OIM, como ACNUR, como el Consejo Noruego, que están prestando el apoyo necesario al Ejecutivo para poder dar una respuesta óptima a todo esto. Yo tengo entendido que el tema del censo se puede ver a que este es un año 2020, en donde Ecuador va a ser el censo nacional que realiza cada 10 años, y de alguna manera, bueno, quiere empezar con la población venezolana porque les preocupa mucho la condición de vulnerabilidad que pueden tener muchos paisanos nuestros, que uno incluso ve en las calles, en las plazas, en los parques, en una condición bastante precaria y que, bueno, que da mucho dolor. Bien. El trabajo principal que yo creo que hemos venido realizando la fundación a la que yo pertenezco en conjunto con estas otras asociaciones, tanto internacionales como locales, es en el tema de la niñez, porque sin duda alguna el niño migrante ha tenido una condición de vulnerabilidad súper importante en los contextos educativos y en los contextos escolares. Y de hecho, cuando yo atiendo niños migrantes, es donde uno quizás ve cómo la xenofobia impacta muchísimo, no solo en el niño, sino en la familia. Y el manejo con respecto a esto, bueno, hay que hacerlo con detalle, con minuciosidad, y no solamente desde el área de la psicología, o sea, hay que también trabajar con otras disciplinas, el área de la interdisciplinaridad es importante, entonces también a veces estas personas necesitan la asesoría legal competente, necesitamos conversar con los entes competentes, como por ejemplo el Ministerio de Educación, y bueno, de alguna forma yo he venido trabajando quizás en contextos académicos, jornadas, talleres o congresos sobre investigaciones que yo he tenido al respecto, y tengo entendido que a lo mejor este año podemos ver y lograr si se hace un enlace con el Ministerio de Educación y con los entes competentes para poder hacer capacitaciones pertinentes, sobre todo al personal administrativo, directivo, gerencial de educaciones fiscales y privadas y al personal docente, para que puedan manejar un poco esto de tener alumnos y tener niños en sus instituciones educativas que pertenezcan a otras culturas, ¿no? Claro. Yo quiero decir algo que yo creo que es importante. Esto es un país que también ha recibido migrantes desde hace mucho tiempo, pero también es un país que desde finales de la década de los 90, por el tema de la crisis que vivió, que fue súper importante, que de hecho además terminó en la dolarización del país, tuvo una migración masiva de ecuatorianos al mundo, sobre todo a Europa, a países como Italia y España y a Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, bueno, yo creo que todavía quizás en lo colectivo hay o un olvido selectivo en relación a eso, y ha costado un poco el manejo a nivel general, no voy a hablar de particularidades, de la recepción de nosotros. Aunque nosotros somos la comunidad migrante, la tercera comunidad migrante que es mayoría en este país, porque la primera es la colombiana, por el conflicto que tiene en Colombia y al ser vecino de Ecuador, la mayor cantidad de migrantes que habitan en este país son colombianos, y luego siguen los cubanos, que de alguna manera usan este país como un trampolín para poder hacer ahorros en divisas, divisas americanas, y luego poder quizás saltar a los Estados Unidos como una posibilidad para ya después erradicarse ahí, o sea, asentarse ahí, ¿no? Entonces, bueno, aunque seamos la tercera comunidad de migrantes más grande que hay ahorita en el Ecuador, como digo yo, estamos un poco de moda y bueno, el manejo mediático no nos ha ayudado mucho, y de alguna manera, bueno, las políticas públicas están empezando. En Ecuador es importante el tema de la inclusión, y el Ministerio de Educación, por ejemplo, ha trabajado muchísimo en el tema de la inclusión de niños que tienen, por ejemplo, capacidades especiales, que tienen cuadros de autismo, que tienen cuadros deficitarios de atención o trastornos conductuales importantes o incluso una deficiencia intelectual. Pero bueno, el trabajo que hemos venido haciendo nosotros desde la Fundación, e incluso mi persona desde el eje psicosocial, es que esa inclusión no solo pasa por este tipo de necesidades especiales,
sino también por el hecho de entender que en el contexto escolar es un contexto donde se desarrolla inteligencia emocional, inteligencia migratoria, y donde el niño se nutre de otras culturas y la relación que tiene el niño con la recepción que tenga y que le dé la directiva, el personal administrativo y el docente, influirá muchísimo en ese niño y obviamente en la familia que forma parte de ese niño, ¿no? Entonces, venimos por ahí. Qué O sea, bueno. venimos por ahí, hemos estado articulados también a ciertas universidades y espacios académicos en donde han hecho trabajos de investigación con población ya nuestra, en donde, bueno, de alguna forma también ya vamos sistematizando y obteniendo un poco ya desde el punto de vista académico resultados un poco más válidos, más objetivos y más confiables de qué es lo que nos está pasando a nosotros aquí en Ecuador. A los venezolanos en Ecuador, quieres decir. Sí, sí, a los Te venezolanos. escuchaba hablar y me surgió la siguiente duda, porque quizás para personas que están fuera de Venezuela en países mucho más lejanos, culturalmente, diametralmente opuestos a nivel cultural, como puede ser Irlanda, en mi caso, es mucho más fácil identificar los roces culturales que puede haber entre una venezolana y un irlandés. Ujú. ¿Cuáles son los puntos de roce entre los ecuatorianos y los venezolanos? Pregunta complicada, Ah, porque también son variopintos, ¿no? O sea, pero si lo podemos como sistematizar un poco, ujú. aquí ocurre algo que por la idiosincrasia que existe en el país, de hecho, cuando yo llegué a este país, los primeros 5 días me pasé por una librería y me encontré un libro que se llama La psicología del ecuatoriano. Un Wow. libro que tiene 80 páginas, está escrito por un psiquiatra, se llama Paz Guarderas, que es profesor de una de las universidades más importantes de esta ciudad, de Quito, ¿no? Y yo creo que de la universidad creo que más importante del país. Entonces, bueno, él decía que la psique andina, porque yo creo que no solamente es un tema de Ecuador, sino de todo el eje andino suramericano, tiene unas características distintas, ni mejores ni peores, sino distintas, que la psique caribeña, por ejemplo. Aunque nosotros tenemos parte de nuestra zona geográfica, estados andinos, yo creo que, bueno, Venezuela, por la frontera que tiene en el norte, que es súper caribeña, ahí hay una diferencia y una discrepancia importante. Entonces, hay formas de pensar, de sentir, de experimentar sensaciones y de expresar sentimientos distintas, y por ahí pueden venir ciertos roces, ¿sí? Sobre todo también en esta parte del país, porque este país también está muy dividido, muy segregado entre la sierra y la costa. O sea, el psiquismo del ecuatoriano serrano no es igual al psiquismo del ecuatoriano que vive en toda la parte de la costa de este país. Y entre ellos hay como roces, hay como pugnas, Gracias. peleas, tal. Realismo, claro. Eh, y bueno, obviamente eso se extrapola no solo internamente entre ellos, sino a los que estamos afuera, a los forasteros, a las personas que venimos de otras latitudes del mundo. Ujú. Por ejemplo, eso es importante. Quizás un caraqueño, un maracucho, les cuesta mucho el poderse adaptar acá, porque son personas que gesticulan mucho al hablar, son personas que usan un tono de voz un poco más alto, son personas que de alguna manera pueden ser un poco más directas en decir las cosas o tener menos tino. Y por ejemplo, en esta parte del país, esas son características no adaptativas. Aquí hay que tener tino, aquí hay que hablar en un tono de voz moderadísimo. Si tú te mueves menos mientras hablas, mucho mejor, porque, o sea, de alguna manera, bueno, forma parte de la idiosincrasia andina, bueno, del clima y de lo que se ha construido como psiquismo en lo colectivo, ¿no? Claro, claro. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que nuestros aspectos de chéverismo no nos ayudan muchísimo, o sea, el ser chévere y el intentar creer que somos unos panas, amigos de todos, eso tampoco gusta acá, porque esto es una cultura, o esta parte del país, es una cultura muy clásica, o sea, son personas que son muy católicas, son personas que de alguna manera muy familiares, son personas que también son estudiadas, pero bueno, o sea, lo clásico es lo que más prera, lo conservador, lo dogmático, Claro, quizás. claro. Y nosotros venimos con ese movimiento caribeño, nosotros venimos como que con esa expresión de afecto, y bueno, empieza la Torre de Babel, empieza que manejamos el mismo lenguaje, pero no lo manejamos, empiezan códigos distintos del lenguaje y por ahí empiezan ciertas problemáticas.
Sí, También yo veo que nosotros, también yo veo, ya te voy a dar la palabra, disculpa, que nosotros, eh, o sea, venimos con la concepción de un país que obviamente está en crisis desde hace 20 años, en una crisis sociopolítica súper importante, pero de un país que, bueno, que a mí una vez me dijo alguien, yo no puedo creer que usted haya escogido mi país para migrar para acá. Entonces yo le dije, ¿por qué tú dices eso? Porque tú vienes de la Miami del norte y de la Argentina del sur. Algo así me dijo. Y yo le dije, ya va, no entiendo lo que me estás queriendo decir, ¿sí? Tú vienes de la Miami del norte de Sudamérica y de la Argentina del sur porque ustedes son así, o sea, tu país era muy rico, ustedes tenían lo mejor, son profesionales exitosos, con estudios de cuarto nivel, posgrados, maestrías, doctorados. Y aquí, que eso lo dice Paz Guardera en su libro, hay un tema que yo creo que no solamente es de acá, sino de toda Latinoamérica, en donde parece que más vale lo de afuera que lo de adentro. Hay un tema con respecto a la identidad, con respecto a valorizar lo propio, lo autóctono, y bueno, o sea, yo, por ejemplo, eso fue un par de meses de haber llegado yo a este país en una conversación con un café con alguien, me lanzó esa, ¿no? Y ahí tú vas viendo quizás estas discrepancias, estas dificultades que pueden ocurrir en relación a, bueno, a la interculturalidad de lo que es ser de un país caribeño y venir a un país andino. Uh-huh. Y yo solo agregaría que no solamente venimos de un país caribeño, sino que además un país caribeño que ha sufrido profundas distorsiones en su modo de vida en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, no solamente el chéverismo, sino todo lo que ha rodeado el cambio sociocultural y político que ha vivido el país en estos últimos años, que sin duda alguna también ha modificado la manera como el venezolano se relaciona con el otro, ¿no? Digamos, Entre nosotros, porque entre yo nosotros creo mismos. que esa división, yo creo que esa decisión que nosotros tenemos y que bueno, también ha sido muy llevada por el discurso político de la Quinta República, también migra con nosotros, o sea, esas dificultades para poder nosotros confiar entre nosotros y para no, bueno, pisarnos la manguera, también ocurre entre nosotros. Entonces eso también choca muchísimo porque es una forma de vincularse que el otro dice, pero ¿por qué esta gente está tan fracturada? O sea, ¿por qué esta gente teme que le van a hacer daño? ¿Por qué esta gente es tan busca pleito y tal? Y lo que a lo mejor no puede ver el otro, o quizás no lo puede entender, es que ese ha sido el psiquismo del venezolano en los últimos 21 años. Exacto. Y que O sea, además hay es muy una complicado. ambivalencia, porque somos chéveres por fuera, pero estamos muy quebrados, como tú dices, por dentro, ¿no? Entonces, Exactamente. que proyectamos una imagen que te lo confianzudo caribeño, sabrosón, pero internamente pues tenemos todas estas dudas en torno al vínculo con el otro que han ido construyéndose en estos últimos años. Eso, Y la aparición de cuadros psicopatológicos por esto que estamos hablando son muy agudos. claro. Muy agudos. O sea, yo este año cumplo 9 años de haber terminado mis estudios de pregrado y unos 6 años de haber terminado el posgrado, y en realidad la agudeza de la sintomatología y de los cuadros que he visto acá, wow, es de quitarse el sombrero, porque es fuerte, Después, es fuerte. claro, porque ¿Mm? toda la contención emocional social, o sea, que brindaba el colectivo se ha ido diluyendo, ¿no? Se ha ido. Exactamente, porque no hay un piso de red de apoyo en donde tú puedas a lo mejor anclarte o agarrarte para matizar el aspecto psicológico que te está afectando, y mucho más. Si a eso le sumamos el tema de la migración, el tema de la identidad, el tema de cambio de roles, de a lo mejor ingresos bajos o ingresos insuficientes para poder subsistir adecuadamente, bueno, va generando un cuadro psicosocial importante en el migrante que bueno, genera una psicopatología fuerte. Aguda. Y que bueno, que al menos desde afuera pueden ser atendidos, ¿no? Que es una de las cosas de las que sufrimos en el país, que es que pues, la atención hospitalaria, en general el servicio de salud, los servicios de salud, la estructura de salud en Venezuela está desmantelada y cuando la gente sale, pues sale en crisis, en necesidad aguda de atención y bueno, pueden ser atendidos si tienen suerte en Colombia, en Ecuador, en estos países a los que llegan. Aquí tenemos un sistema de salud, gracias a Dios, estructurado bien, o sea, un sistema de salud que tiene su seguro social, y tú puedes afiliarte a través de un contrato de trabajo o puedes afiliarte voluntariamente y puedes tener derecho y acceso al seguro social. Aquí también hay salud pública,
quizás con un nivel de atención y con un nivel de calidad de la atención un poco más disminuida que el del seguro social, y bueno, la atención privada, que es bastante costosa, es muy, pero muy costosa. Sin embargo, bueno, para poderse visar acá y para poder legalizarse y para poder obtener cualquier visa, uno de los requisitos que a ti te exigen es que tú estés afiliado a algún seguro privado, así sea de muy bajo costo con una póliza muy pequeña, ¿sí? O si no, que tengas una afiliación voluntaria al Seguro Social aquí del Ecuador. Entonces, de alguna manera, por ahí se pueden como subsanar algunas cosas y por lo menos el migrante que ha desarrollado un poco de inteligencia migratoria, que ha desarrollado competencias culturales importantes también, puede tener esa seguridad de que aquí eso se le brinda, ¿no? Claro. El que no ha desarrollado competencias culturales y el que tiene mínimamente desarrollo de inteligencia migratoria o su condición es de refugiado, de desplazado forzoso y que obviamente hay que primero atender otras cosas, está muy desprotegido. Claro, claro. Uh En -huh. parte porque no sabe navegar este sistema todavía, porque no conoce los códigos internos y todo eso que mencionas, ¿no? Así es. David, y como psicólogo, ¿cómo se hace el salto de ejercer en Caracas a ejercer en Quito? Para los profesionales que nos están viendo y que quizás están llegando a Ecuador o que lo están pensando, ¿cómo se hace eso que tú hiciste? Bueno, mira, la verdad que a diferencia de otros países no es complicado. O sea, en realidad una de las cosas quizás por las cuales yo estoy acá es porque en mi toma de decisiones para poder migrar, una de las cosas que yo me di cuenta era que mi identidad profesional formaba parte mucho de la identidad propia mía y que me iba a costar muchísimo quizás poder renunciar a esa identidad profesional en un proceso migratorio. Aquí existe la Secretaría Nacional de Educación, ¿sí? Que de alguna manera tiene convenios, porque en el antiguo gobierno de Rafael Correa se generaron muchos convenios con Venezuela, y por ejemplo universidades como la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad de los Andes, la Universidad La Luz de Zulia, tienen convenios directos en donde simplemente con traer las notas apostilladas, una carta de modalidad de estudios y tu título, se te hace la homologación directa que dura 3 días sin pagar $1. Qué Eh, maravilla. en este, sin pagar $1 en este país. Si eres egresado de cualquier otra universidad, no pagas tampoco nada, pero la homologación no es tan rápida. Puede tardar de 3 semanas a 3 meses. Y ya simplemente con el registro del CENESID, que ese es el nombre del ente competente acá, con el registro del CENESID, ya tú tienes el registro de título de extranjero y tienes el derecho al ejercicio en algunas carreras, como por ejemplo la nuestra, ¿sí? Ahora bien, hay como ciertas diferenciaciones porque, bueno, yo creo que la psicología se ha venido como ramificando un poco y eso ha traído aspectos positivos y negativos, pero aquí son como muy claros en el perfil de lo que es un psicólogo clínico, un psicólogo educativo o un psicólogo laboral, por ejemplo, que son las 3 ramas más importantes de nuestra área. Entonces, si tú eres un psicólogo educativo, por ponerte un ejemplo, tú te registras y ya ante el CENESID, si eres de alguna de estas universidades, pasas por tu proceso, se te hace el registro directo, ya tienes la posibilidad de trabajar, pero con unas competencias bastante circunscritas. El Okay. psicólogo clínico tiene que dar un paso más, porque el psicólogo clínico tiene que luego hacer el registro ante el Ministerio de Salud Pública, que es el ente competente que regula nuestro ejercicio, el que después te otorga una matrícula y la posibilidad de sellar informes y el que te da la habilitante para poder ejercer. El psicólogo clínico, no, si va a ejercer como psicólogo clínico, no le basta hacer el registro ante el CENESID. Por eso. Es decir, que una persona, por ejemplo, egresada de la Católica o la Central como psicólogo en pregrado, todavía no puede ejercer como psicólogo clínico en Venezuela, aunque tenga formación psicoanalítica, aunque no tenga la titulación, digamos, de psicólogo clínico de cuarto nivel. O sea, la Contraloría tampoco es tan seria. Con tu licenciatura de general puedes ejercer. El tema es el tema de firmas y sellos ante un informe o ante un tratamiento legal, si el caso, por ejemplo, tiene que ir por el área psicojurídica, pero sí puedes ejercer. Claro. Aquí, a diferencia de nuestro país, no existen entes gremiales como colegiaturas o federaciones, y aunque sí existen en nombre, no tienen la legislación y el manejo que tiene la Federación de Psicólogos de Venezuela o los colegios estadales que existen en nuestro país.
Aquí, por ejemplo, el año pasado se creó el Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha, pero es como un ente que agremia personas que les interesa mantenerse actualizada y que hacen jornadas, talleres o congresos, y por la afiliación que tú tengas a ese colegio puedes tener descuentos en este tipo de eventos, ¿no? No Pero está no tiene regulado. no tiene ningún ente regulatorio. Existe la Federación de Psicólogos Clínicos del Ecuador, cuya sede está en Guayaquil, pero tampoco tiene ningún ente regulatorio. Simplemente es una federación a la cual tú te puedes adscribir. De hecho, yo pertenezco al equipo de psicotrauma de la Federación de Psicólogos Clínicos del Ecuador y te adscribes a alguno de los capítulos y de alguna manera trabajas en función de esa área para el desarrollo de la especialidad en el país. Y si hay eventos, congresos, jornadas o talleres en esta área, puedes tener descuentos para poder acceder a este tipo de formación. Qué Y interesante. fíjate que hago mucho énfasis, es Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha, Federación de Psicólogos Clínicos del Ecuador. Porque, por ejemplo, los psicólogos educativos pueden hacer su federación, los psicólogos laborales también, pero no hay un ente que agrupe a todas las especialidades del área. Qué interesante, ¿no? Como a pesar de estar tan cerca, porque en realidad Ecuador es un país, pues, no frontera, pero somos muy cercanos, eh, y el sistema educativo está organizado en América Latina de una manera muy similar. Todavía seguimos trabajando con la modalidad de licenciatura, maestría y doctorado, que además se radicó en Europa de buena manera, o sea, ha cambiado mucho desde el Acuerdo de Bolonia aquí en Europa y en Estados Unidos funciona de otra manera. Entonces el sistema educativo es muy similar, pero la manera como se organizan ya los gremios es totalmente diferente, ¿no? Y es Y, una... por ejemplo, este sistema educativo, yo creo que por un tema de la moneda y de lo que la moneda también ha traído al país, hay un régimen sierra y un régimen costa. O sea, los niños y las escuelas que están en la sierra tienen un régimen de estudio distinto y un periodo vacacional distinto al del régimen costa, por ponerte un ejemplo. Wow, Dentro de un país que es pequeñísimo, porque Ecuador tiene 17 millones y medio de habitantes. claro. Pero, por ejemplo, fíjate cómo también esa segmentación de la que hablábamos al inicio de la entrevista se ve en regímenes diferentes. Por ejemplo, en la sierra, agosto es vacación, pero en la costa están en plenas clases. Ahorita la costa sale de vacaciones en periodo de carnaval y marzo para luego iniciar el año escolar entre abril y mayo. Mientras aquí en la sierra no se ha parado y no hay vacaciones. Me imagino que tiene que ver también con el clima, ¿no? Y con los cambios climáticos en la temporada. Qué, Así es. qué Y interesante. las funciones, Cristal, que creo que es importante, o sea, está tan organizado quizás el sistema en las labores de nosotros que no es que no puedan contratar a psicólogos clínicos en instituciones educativas, pero prefieren al psicólogo educativo, porque el psicólogo educativo está circunscrito a ciertas modelos de intervención que tiene que hacer y, bueno, también tiene sus limitantes. Entonces, por ejemplo, tú ves que generalmente los psicólogos que trabajan en instituciones educativas fiscales y privadas son psicólogos educativos. O sea, son psicólogos que en el sexto semestre o séptimo semestre tuvieron que agarrar la especialidad de psicología educativa y luego hacer estudios en relación a eso. Claro. Estudios de maestría en psicopedagogía clínica, estudios de maestría en psicopedagogía o atención escolar, estudios en psicología del área. También son personas que luego terminan haciendo diplomaturas en, por ejemplo, trastornos específicos de aprendizaje o terminan haciendo diplomaturas en especialidades como el trastorno de autismo, o sea, se especializan en esa área y tienen la limitante de que no pueden diagnosticar, el psicólogo clínico es el que tiene que tratar el caso, de alguna manera son como unos consejeros o como unos orientadores en el sistema educativo y luego pueden hacer la derivación respectiva para que un psicólogo clínico se haga cargo del caso y del tratamiento. A mí me parece muy interesante porque es darle una valoración de peso a la especialización, ¿no? Cosa que no se da en Venezuela de una manera tan delimitada, tan clara, ¿no? Todo el mundo puede hacer un poco lo que quiere en ese sentido y es parte también del asunto cultural del que hablabas hace un momento. Exactamente. Un poco de... Igual el psicólogo laboral, o sea, tú generalmente vas a ir a empresas y el gerente de recursos humanos eh, casi siempre es un psicólogo experto en gerencia de recursos humanos, un psicólogo laboral. Muy pocas veces vas a encontrar, por ejemplo, aquí la carrera de relacionista industrial no existe, entonces, que en Venezuela sí, pero muy pocas veces puedes encontrar esas excepciones. Claro, claro. Pareciera ¿Mm? entonces que en líneas generales hay menos flexibilidad en torno a la especialización, pero al menos un psicólogo venezolano que está aterrizando
en Ecuador puede encontrar una vía para el ejercicio dentro de la legalidad y ponerse las pilas para ir formalizando la especialización. Sí, así es. Además que esto es un país que está también en crecimiento, en líneas generales, económico, social, y ahorita hay demasiadas ofertas académicas en áreas que están naciendo. Por ejemplo, la psicología jurídica recién está llegando a este país, eh, el psicoanálisis tiene un tiempo en el país, pero por ejemplo, aquí no hay sociedades como nuestro país, no hay. O sea, todavía no se ha logrado la cantidad de analistas para poder conformar sociedades. Entonces, son personas que tienen 20, 25 años, que les ha interesado el área del psicoanálisis y que han hecho caminito hormiga, trayendo personas que les interesen y están formándose y trabajando para ello, ¿no? Sí existe una asociación de psicoterapeutas, la Sociedad de Psicoterapia del Ecuador existe, pero no tiene el manejo o el funcionamiento como ABEPSI, por ejemplo. O sea, está muy supeditado, bueno, a otorgar los certificados de psicoterapeutas, pero en ciertas líneas de psicoterapia. Porque por la moneda y también por las facilidades de acceso que puede tener un migrante ecuatoriano que quiera ir a estudiar al exterior, en el área, la mayoría de las personas se van a estudiar en los Estados Unidos o a Europa. Claro. Y lo que yo veo es que en Europa y en los Estados Unidos el psicoanálisis no es que no exista, pero no tiene más cabida que, por ejemplo, lo sistémico, lo neurocientífico, lo cognitivo-conductual, que es lo que más prela como áreas de especialidad en el Ecuador. O sea, psicoanalistas hay muy pocos, pero muy pocos, y personas que trabajen lo psicodinámico, muy pocos. Aquí más bien es lo sistémico, lo cognitivo-conductual o lo conductista y lo neuropsicológico, lo neurocientífico. Vale. Es decir, que tú también estás ahí abriendo un camino para el para análisis, la psicología analítica, estás ahí trabajando desde tu formación, ¿no? En ese sentido. En eso vamos poco a poco, pero bueno, al ser una sociedad tan conservadora, bueno, es una sociedad muy católica, que a veces les cuesta entender algunas cosas, que está bien, o sea, para nada juzgable. Y bueno, también es una sociedad, tal cual como la nuestra y como muchas sociedades latinoamericanas, que se manejan mucho también por el pensamiento mágico. Entonces aquí también hay chamanes, hay limpias, existe toda esta parte esotérica que a lo mejor se pisa primero o se le pide ayuda a un profesional de esta área que antes que a nosotros, ¿no? Es su valor cultural también, ¿no? Exactamente. Vale. Bueno, David, ¿puedes darnos por favor tus datos de contacto si alguien quiere pues hablar contigo un poco más sobre estos temas o quiere contactarte para consulta? ¿Cómo te encuentras? Claro, con gusto. Bueno, mi número telefónico es más 593-98-735-4952 y con gusto por ahí por el WhatsApp. Mi correo electrónico es davidsucre@gmail.com y mi Instagram es davidsucre, B de Venezuela, B pequeña. Por ahí, con todo gusto, bueno, cualquier cosa que quieran ampliar en función de lo que conversamos, yo les responderé en el tiempo que pueda. De todas maneras, una vez que publique la entrevista, lo pondré ahí en los datos del video. Y para quienes nos están viendo, pues les recuerdo que estas entrevistas son con colegas venezolanos que están ejerciendo en la diáspora. Y la semana pasada, o bueno, en el episodio pasado tuvimos a la licenciada Tayeli Fernández, que está en Canadá. Hoy tenemos el gusto de tener a David aquí con nosotros. Y así sucesivamente, pues iremos teniendo otros invitados en diferentes países del mundo, porque ahora los venezolanos hemos invadido, estamos en todas partes. David, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda tu experiencia, por compartir con nosotros lo que ha sido estar en Ecuador y trabajar desde allá. Y bueno, desde Psicodiáspora, pues quedamos a la orden también para todos los que nos ven, para consultas, sugerencias en relación a estos temas y cosas que quieras también profundizar en otros videos, en otras conversaciones. No, muchísimas gracias a ti, Cristal. Y bueno, esta iniciativa es súper importante. Y bueno, seguimos. Yo creo que el trabajo de los psicólogos y de los especialistas en salud mental en diáspora y los que estamos, bueno, viviendo fuera de Venezuela es un trabajo de hormiguita y hay que hacer mucho. Y yo creo que estamos haciendo cada uno desde nuestro lugar, ya sea académicamente, asistencialmente, pensando o repensando cosas. Y por ejemplo, yo considero que una de las cosas que hay que empezar a estudiar es esto de la psicología migratoria. Yo creo que ya eso es un tema fundamental en cualquier eje de formación de licenciatura en nuestra área, Es así. sobre todo por cómo va el mundo. Es así. Un Muchísimas gusto, Cristal. gracias. Cuídate mucho y que tengas una bonita noche por allá y por aquí feliz tarde.
Feliz tarde entonces, David. Muchas gracias. Chao. Chao.